pude, pude encontrarme desde el encuentro conmigo mismo y en la búsqueda de autoconocimiento. Las flores de Bach aparecieron como esta primera herramienta de comunicación. Y desde allí la comparto a modo de terapia y luego hoy en día, brindando formaciones. Y después, que da fuertemente el nombre a integración masculina, nació durante la pandemia, cuando comencé a compartir los círculos de varones, por aquel momento online o ya presenciales. Eso, espacios colectivos de trabajo con masculinidades y de trabajo individual. El trabajo individual, un acompañamiento terapéutico, y digamos que la punta de la lanza en torno a mi trabajo tiene que ver con la ciclicidad masculina, con la puesta en conciencia de los ciclos masculinos. Y posterior, que sigue siendo esta etapa de estos dos compartires, a posteriori, a pedido inicialmente de muchas mujeres de tomar el taller de ciclos y conocer la ciclicidad masculina para acompañar a sus hijos, a sus compañeros y demás, comencé a compartir lo mixto y hoy en día he aglutinado y unido el acompañamiento que vengo haciendo desde las flores, desde esa experiencia, el acompañamiento tanto a varones y mujeres en torno a la energía masculina. Por eso se habla de integración masculina, ya que varones y mujeres contemplamos lo mismo y estamos cortados por la tijera de la historia de la masculinidad y de la propia historia. Entonces, trabajamos desde ese lugar. Muy interesante, Daniel, lo que comentas de la energía, que era la siguiente pregunta que viene, de hacer esa diferenciación entre la energía y la persona, ¿vale? Porque mucha gente dirá, energía masculina, entonces eso es solo de los hombres o cómo va. Y realmente no, ¿verdad? No, no, por supuesto, tanto energía femenina y masculina nos pertenece como seres, como personas, por ende seamos varones o mujeres, están dentro nuestro. Sí, el viaje está en este descubrimiento de la energía que no obedece a nuestra mente. Es decir, luego nosotros ponemos conceptos, le ponemos nombre, sin embargo la energía no tiene juicio, no diferencia del bien, mal, no tiene esta dualidad. Entonces, esa es la posibilidad de hacer consciente estos aspectos. Luego, lo que nos limita, en gran medida, no es lo único, sin embargo, lo que los limita fundamentalmente es la norma imperante general. Por ejemplo, los hombres no lloran, no podemos conectar con nuestra sensibilidad, con varias cosas, porque eso es femenino. Bueno, eso son creencias limitantes que hacen a una forma y un deber ser que no tienen nada que ver con la energía. Entonces, nos coarta de conectar conscientemente con nuestra energía. Y a su vez a las mujeres les sucede lo mismo. Y después viene nuestra propia historia, lo que se denomina las heridas portales, digamos, que son aquellas heridas, aquellos callos energéticos que se nos producen en nuestra vida a partir de las vivencias que cada uno tenga, lo cual nos aleja más. Por ejemplo, el caso muy frecuente, sobre todo en mujeres, de haber vivido una situación de violencia, algún tipo de abuso, que genera una negación y un alejamiento hacia ese lugar masculino, por ende, una no aceptación a la integración consciente de la energía. Y vuelvo a lo mismo, la vivencia es una cosa, la energía es otra. Entonces ponemos todo en el mismo paquete y lo alejamos y por ende alejamos la plenitud de nosotros. Bien, entonces siempre tenemos que hacer esa diferenciación entre la energía masculina y femenina, todo es energía y independientemente hombres y mujeres, pues la podemos tener y podemos hallarnos en ella o no, dependiendo de en el momento en el que nos encontremos, qué estemos haciendo, ¿no? Y va fluctuando, es lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Sí, 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 exactamente, y que son dos procesos que van conjuntos y que son necesarios en todo momento. Como bien decías, en algún momento más preponderante lo masculino ante tal o cual situación de mi vida y en otros lo femenino. Sin embargo, los dos tienen que estar. Es
Un claro ejemplo que me gusta mucho es cuando nosotros creamos, por ejemplo, un proyecto, que damos vida a algo o a alguien, ya sea desde una paternidad a maternidad. Sin embargo, podemos ser padres de proyectos y de nuestros deseos consumados. Cuando lo hacemos, como se dice, lanzamos la flecha, lanzamos la semilla y creamos eso, energía masculina plena. Sin embargo, si eso no es nutrido, sostenido, apapachado, que diríamos comúnmente es energía femenina, no está completo. Es decir, si la creación no se nutre y se sostiene, se cae. Y viceversa, si nutro y sostengo y no tengo la decisión y la flecha de consumar un acto en concreto, se cae. Entonces, eso marca un claro ejemplo de los dos puntos que tienen que estar en todo momento en una creación y en la vida. Y por ejemplo, lo que hablabas de, que es muy interesante, de creencias limitantes, por ejemplo, tú en los talleres que sueles hacer, ¿qué conflictos te sueles encontrar? ¿Vale? Que estén más repetidos o que lo suelas ver varias veces, de que le suele pasar pues tanto a hombres como a mujeres con estos temas. Wow, buena pregunta. Lo más frecuente en general son las limitaciones vinculadas a lo tabú en ambos sexos. Eh, Son las limitaciones hacia lo tabú, y diríamos el gran ejemplo de la religión, que son aquellos aspectos donde no se puede entrar, donde por lo general la sexualidad, que tiene que ver mucho con nuestra energía y con este punto de partida, eh, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? De no poder entrar a esos lugares, de tomarlo como pecado en muchos sentidos, de lo prohibido, como así también la manifestación hacia el otro límite, en ingresar en un libertinaje y en una búsqueda muy fuerte que nos pone en peligro y en una exposición exacerbada ante muchas situaciones. Sucede tanto en varones como en mujeres. Eso diría de lo más frecuente en términos de varones y mujeres. Y en el caso de masculinidades, que en lo que más trabajo en las grupalidades, con los círculos de varones, mucho de la represión emocional, hay mucho de la represión emocional y de los mandatos que tienen que ver con la fuerza del siempre poder, del siempre tengo que poder y seguir adelante, y lo cual es válido. Sin embargo, cuando eso lo conjugo con un no manifestar mis emociones porque es sinónimo de debilidad, y lo conjugo con un debería de ser el proveedor y que a mi familia nunca le falte nada, es decir, que el motivo de mi vida sea un otro y no yo mismo, bueno, es una olla a presión, digamos, es una olla donde va a haber una explosión en la cual es este reconocimiento que bien decías y estábamos hablando, de que no estamos todos los días igual, como la energía. Entonces la estamos manifestando y en ese momento en que tenemos la necesidad de reconocernos, de comunicarnos, no lo hacemos y generamos una explosión. Desde allí que en el caso de los varones, actualmente a niveles mundiales, aquí en Argentina, tengo entendido que en España también, más del 80% de los suicidios, por ejemplo, son varones. Tiene que ver mucho con esta represión de la masculinidad. Tenemos que tener en cuenta accidentes de tráfico, también por conductas temerarias, consumo de drogas, o sea, si miras lo que son muertes por causas externas y porque son por poner tu vida en peligro, la cifra de hombres es muchísimo más alta que de mujeres. Incluso mirando cada Sí. droga, por ejemplo, o por ejemplo accidentes mortales de coche, pues sale también hombres, más suicidios también. ¿Sabes? Son cifras Sí. son muy diferenciadas. Exacto, y eso habla bueno, de la importancia de tener los espacios a través de los cuales comunicarnos. Estamos hablando de una base, de que muchas veces muchos varones no nos permitimos nosotros mismos sentir esto que está emergiendo, ni siquiera sentirlo, porque ya es sinónimo de algo
de lo que me hayan dicho que es. Entonces ya lo siento y lo tapo con alcohol, lo tapo con alguna sustancia y no estoy llegando siquiera a poder manifestarlo. Y luego la manifestación, que no necesariamente es el ideal poder hacerlo en un espacio terapéutico, en un acompañamiento. Sin embargo, bueno, el hecho de poder contarle a otro amigo qué me está pasando, el poder tener un grupo donde expresar, chicos, me está pasando esto, no sucede muy frecuentemente y hay mucho peso. Y por ejemplo, yo he estado viendo que en estos talleres que comentas, que por ejemplo son al aire libre y demás, ¿qué cosas se suelen hacer? Bueno, en el de masculinidades, me dice círculos de varones. Sí, sí, a ese me refería. Bien, bien. En los círculos de varones, algo que en cuanto a dinámicas que yo comparto y que me gusta mucho del trabajo de la masculinidad, es que como me gusta decir, el trabajo de la masculinidad consciente, el trabajo hacia lo que se ve nuevo, que en verdad se remonta bastante a nuestros pueblos originarios, la figura del círculo y de juntarnos en un círculo a dialogar de lo que nos pasa y a generar acuerdos, eso es ancestral, no es algo que muchas veces se habla de la nueva masculinidad y No, no, en no. verdad es el retorno a, a muchas prácticas que fueron desapareciendo, los ritos de paso, muchas prácticas que fueron desapareciendo y que hoy, producto de que están en nuestro inconsciente colectivo y demás, están retornando y llevamos adelante. Y hace que ante la masculinidad hegemónica y en la búsqueda de algo nuevo, la nueva masculinidad, digamos, se presenta como un lienzo en blanco. Es decir, pasa mucho por eso genera también tanto vértigo, el cambio. Entiendo a todos esos varones que genera temor, porque sí, da miedo y genera vértigo. El cambio hacia lo nuevo, hacia una forma diferente. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es. Es decir, bueno, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué lugar? ¿Por qué? Sobre todo en el caso de nosotros como varones, ¿por qué soltaría este sistema hegemónico en el cual ver el peso que tiene para conmigo como varón eh, muchas veces es difícil, ya que está lleno de privilegios, de condiciones favorables? Entonces, ¿por qué dejaría esto? Y es también en la no visión de aquello que oprime, que de estos mandatos que estamos hablando, es cuando ya nos posicionamos en conciencia. Sin embargo, la mayor parte de los varones no los veo, no los reconoce, lo ve como un debería natural de un buen hombre. El hecho de trabajar 8, 12 horas, estando poco tiempo con mis hijos y vacaciones una vez al año, una semana, eso es ser hombre. Y yo diría, eso es estar bastante desconectado de las posibilidades vinculares y de ti mismo. Pero bueno, son perspectivas. Y entonces, en función de eso, es lo mismo llevado hacia un círculo, en esta apertura de este lienzo en blanco y de posibilidades. En mi caso, me gusta mucho compartir, digamos, las dos líneas centrales de dinámicas. Son una, el círculo de palabra, esto que estábamos diciendo, el círculo de tener un espacio cuidado, un espacio privado, de encuentro, donde, como digo, asimila Las Vegas, lo que pasa en el círculo queda en el círculo, y poder sentir ese punto de soltarnos, de estar y de compartir. Que el círculo de palabra trae la magia de lo colectivo, de reconocernos en el otro. Entonces, puede que algo que cuenta la historia del otro hace resonancia en mí y siento la habilitación y me animo a contar desde mi propia historia. Me hace también romper con el patrón de la soledad, porque muchas veces creo que esto que me está pasando a mí como varón solo me pasa a mí. No, eh, varios estamos quizás viviendo ese suceso. Y otro punto que es muy lindo, que se conjuga en un círculo diferentes edades, diferentes historias, aquel que es padre, aquel que no. Entonces, puede que esté contando una historia de la cual ya salió,
ya la pasó y yo a su vez estoy en ese proceso. Entonces me ayuda a modo de acompañamiento de ver la forma en la que el otro abordó aquella situación y también mostrar que hay salida. Mostrar de muchas veces ante esto que hablábamos de los suicidios masculinos, sentir que no hay salida, que esta presión no se puede salir de ninguna manera y al escuchar a otro hombre que salió de ello, nos da muchísimo esperanza, conjunto al acompañamiento grupal y demás. Entonces, círculo de palabra y lo otro, dinámicas corporales. Dinámicas de trabajo corporal, las trabajo bastante, en mi caso a través de la terapia gestáltica, que es la formación, y con mi compañero con quien hacemos los círculos. Trabajamos ejercicios de biodanza, ejercicios de expresión corporal. ¿Por qué me parece a mí importante la expresión corporal? Porque es darnos la posibilidad de la ruptura del patrón racional. Hay mucho de la masculinidad del patrón de la racionalidad. De todos tenemos que entenderlo y tenemos que tener el control de lo que sucede en nuestras vidas, en la situación, nada se nos puede escapar. Eso hace que sea sumamente mental. Es decir, yo puedo hablar de lo que me pasa, incorporar teoría, leer un libro, aprender de ciclicidad. Bueno, ciclicidad me encanta por eso, pues es un claro ejemplo. Puedo aprender la teoría, sin embargo la ciclicidad se manifiesta en mi cuerpo. Esto es lo mismo de la búsqueda de la dinámica corporal. Poder traer los conceptos hacia el cuerpo, donde nos permite apropiarnos, hacerlo carne, y a su vez soltar por un rato que la guía sea constantemente mental. Entonces nos aliviana un montón. Esas serían las dos grandes patas de un trabajo en un círculo. O sea, tendríamos una parte, círculo de palabra, y luego el otro son dinámicas de trabajo corporal. ¿Vale? Que ahí es cuando vemos, Ujú. sobre todo, que se hace pues en el bosque y demás, ¿no? Se hace en la naturaleza. Exacto, exacto, sí. Hoy en día nosotros lo estamos compartiendo acá en Ciudad de Buenos Aires. Fundamentalmente son lugares cerrados con un pasto, con una tierra para poder conectar. eh, y allí vamos buscando, habitando desde los tambores, bueno, diferentes dinámicas que vamos haciendo. Sí, el que decías un entorno natural, que lo he hecho es ideal ya en términos energéticos, en términos de conexión con la tierra, en términos de descarga, nos permite una armonización energética mucho más rápida, la conexión con la tierra, por eso se buscan los espacios de bosque y demás, no solo por la calma que nos transmite el estar en la naturaleza, si son personas que estamos en la ciudad, ya de por sí baja varios grados de ansiedad, de estrés y una mayor predisposición en la naturaleza. Sí que también el entorno natural nos permite trabajar con una forma más intensa. ¿Por qué? Porque podemos llevar a instancias de una mayor intensidad, por ejemplo, en una dinámica corporal o en una manifestación de emociones gestáltica, que un entorno natural hace que esa autorregulación sea más rápida y de una forma más acompañada. Entonces, permite trabajos más intensos un entorno natural que un entorno de cuatro paredes. Claro, sí, sí, eso desde luego. Y lo que comentabas de que al ver que un problema a lo mejor también lo tiene otro, eso a mí, por ejemplo, me ha pasado de pensar, pues esto solo me pasa a mí en todo el mundo, ¿no? Que en realidad si lo piensas es una tontería, ¿no? De hecho sería muy complicado que un suceso que te ocurre a ti no le pase a nadie de todo el planeta, que somos 7.000 millones de personas. Eso sería, vamos, anecdótico, sería muy complicado. Y cuando ves que a alguien más le ocurre, la gravedad y la predisposición que tú tienes a resolver el problema sube esa predisposición y la gravedad baja. Es decir, ya no lo ves tan grave. El problema es el mismo, ¿eh? Pero tú ya no lo ves tan grave porque dices, hombre, hay gente que le ha pasado o le pasa y lo ha superado y está aquí, entonces tiene solución. Mm, Entonces yo creo que, sí, aunque sea un poco como de comparación con el resto, pero creo que es una comparación positiva porque hay veces que
que lo que te hace falta para solucionar algo no es la solución, sino ver que hay alguien que ya lo ha hecho o que se puede resolver, aunque no lo haya hecho nadie, pero que se puede resolver. Es que está esa posibilidad. Sí, 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 y se me viene la palabra de la no soledad. Mm, En gran punto de esto, desde el reconocimiento del problema y demás, la soledad es la presión altamente angustiante en todas las personas y en la masculinidad muy fuerte, porque se conjuga, como digo, esto de creo que soy el único que lo está viviendo y por el otro lado tengo que superarlo solo, tengo que salir solo de esto, porque no puedo pedir ayuda, porque pedir ayuda es de débil. claro. Entonces tengo que salir solo de esto y creo que solo yo lo vivo. Bueno, es demasiada presión e innecesaria, innecesaria. Entonces, al encontrarme en un otro, rompo ese patrón de soledad de inmediato y me siento acompañado. Exacto, es decir, tener un grupo de afines, ¿no? Donde, pues eso, es como un grupo que se va retroalimentando, es decir, te escucha, pero que solo con esa escucha y también poder expresar lo que te sucede ya alivia un montón, aunque no se resuelva el problema, ¿no? Pero el hecho de ponerlo en palabras, mucha gente dice, tienes que coger y escribirlo, contarlo, lo que sea, alivia. El hecho de, si te pasa algo, coger y decirlo ya lo estás como haciendo más racional y eres capaz de verlo por encima y Ujú. decir, vale, pues tiene solución, se puede hacer esto, tiene lo otro, ¿vale? Porque la emoción no te embriaga tanto, no se apodera tanto de ti. Y, por Mm, ejemplo, lo que también te quería exacto. consultar, porque hay algo que, bueno, a quien le pregunte con la masculinidad siempre pasa, es el tema emocional, ¿no? Eso de cero emociones, ¿no? Eh, Normalmente la gente que te viene aquí suele tener conflictos emocionales muy grandes, nula gestión emocional, tiene algunos conocimientos previos. Eh, la mayor parte de quienes llegan a un trabajo terapéutico ya vienen preguntándose a cosas. Algo está pasando. Sí, Nadie llega porque pasaba por la puerta y quiero ver qué tal. Em, Algo que es muy frecuente, por lo menos en mi experiencia en los círculos y en los acompañamientos, es que te diría, la mitad de los hombres llegamos por motus propio y la otra mitad porque la pareja, la compañera le dijo, está participando en un círculo de mujeres y le dijo andá y participá, sí, o enviado por alguien. Eso ya marca un gran punto de esto. Sí que quien llega está en la búsqueda, cada uno de su estado conciencial evolutivo, más o menos represión, aquel que ya fue terapia, aquel que lo toma como su primer punto de partida. Sin embargo, ya hay algo, ya esas emociones están golpeando fuerte y es imposible negarlas, ya no sirve esta negación. Eh, y bien esto que me gustó lo que dijiste de embriaguez de las emociones, mm, porque sucede muy frecuentemente que son los dos límites hacia los cuales se llega por esto de querer interpretar un cuerpo emocional de una forma mental. Entonces de inmediato lo llevamos a una dualidad, o la represión de la emoción y no la manifiesto porque es débil, porque es femenino, o la exacerbación. Vivo en un estado de víctima y lo que me pasa y estoy llorando todo el día y hago de todo una novela. Entonces, ambos aspectos es un desfasaje emocional. Eh, Ambos aspectos llegan mucho al trabajo terapéutico. Aquel que se desborda de sus emociones y que no puede conectar con, decir, la energía masculina consciente, equilibrada, de poder conectar con la decisión, con sostenerse, como bien decías, no dejarse embriagar por lo emocional. Y está el otro que no deja manifestar nada. Entonces, este justo medio, este justo equilibrio es el desafío a alcanzar. claro, tampoco
irnos por lo que decías tú al otro punto, de que expreso todas las emociones sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y todo vale. Eso tampoco es gestión emocional. Entonces, exacto, en el punto medio está la virtud, dice el refrán, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Y luego, una vez que ya hemos visto los grupos de masculinidades y qué se trabaja, he visto algo muy interesante que son los arquetipos, ¿no? Lo he visto en tu cuenta. Ujú. Y qué son los arquetipos de la masculinidad. Bien. Los arquetipos desde la base, que es un término conocido por muchos, que son figuras, digamos, son figuras existentes en el inconsciente colectivo. Los arquetipos ya lo trabajaban todas nuestras culturas milenarias, desde la figura de los dioses y donde cada tribu, cada cultura ha tenido los propios. Hacia la masculinidad, luego tenemos una base muy fuerte del trabajo de ponerle concepto a estos arquetipos y relacionarlo con lo psicológico, que es el trabajo de Carl Jung, que nos trae desde el arquetipo de la sombra, desde el arquetipo del ánima. Y desde esta base de Jung nace lo contemporáneo del trabajo específico de los arquetipos de la masculinidad. Fundamentalmente en los años 70, que tenemos Jung, luego está otro libro muy conocido, El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, de donde se desprende el viaje del héroe, que es muy común en varias terapias. Bueno, desde allí viene del trabajo de lo arquetípico, la recuperación de lo que se denomina mitopoético, a toda esta rama. Y desde esta obra, diría que la obra base de todo esto es una obra de Robert Moore, de un libro que se llama La nueva masculinidad, donde trae estos arquetipos que ya venían siendo trabajados previos, el arquetipo del rey, del guerrero, del amante, y que los posiciona, los venían trabajados previos porque hablamos de el guerrero como la figura arquetípica de que lo podemos ver en la Roma antigua, en la Grecia, los espartanos, el rey, el mago, el amante como este poeta shakespeariano de otras épocas, y que lo trae y lo relaciona plenamente con la energía masculina. Un trabajo muy exquisito. Esos son los arquetipos que más vamos a encontrar cuando hablamos de masculinidad. Son los más frecuentes y que parten de esta obra. Sin embargo, también es una obra que obedece mucho a estos años, a los 60, a los 70, a los 80, donde no había internet. Entonces, también en la actualidad son arquetipos que a mi criterio traen un desafío de cómo traerlo a lo contemporáneo y trabajarlo en un círculo de masculinidades. A mí me gusta trabajar con arquetipos que también provienen de lo psicológico y que en mi caso los aprendí cuando estudié ciclicidad masculina, que son estructuras más ligadas a los, digamos, a las etapas etarias del hombre, ¿no? El arquetipo del niño, el arquetipo del hombre alquímico, el adolescente, el arquetipo del creador, el arquetipo del hombre adulto y el arquetipo del hombre sabio. Esos son los 5 con los que trabajo yo terapéuticamente. Entonces, vuelvo a esto, son figuras que nos marcan un norte a seguir, en un ideal, y que todos transitamos en nuestra vida, y que en diferentes aspectos somos en nuestra vida. Entonces, si traemos este arquetipo del niño, bueno, traemos las potencialidades de esta infancia, de este niño, como también la conciencia de, que había mencionado previo, estas heridas portales, aquello que tiene este niño que nos genera este anclaje de quedarnos allí. Entonces, instancias a superar, a sanar, memorias duras, situaciones inconclusas,
que nos limitan a conectar en plena potencia con el alquímico. Y así. El alquímico vamos a encontrarnos con lo que dijimos, la sexualidad. Bueno, todo lo que hay de esto de tabú, sexualidad, tiene que ver fuertemente con nuestro arquetipo del alquímico. Cuando lo abrazamos en armonía y en conciencia, hacemos a un hombre creador mucho más consciente, satisfactorio, pleno, y entramos en el creador. Y así sucesivamente vamos trabajando cada uno de estos arquetipos en la masculinidad. Es decir, es una ruta, son diferentes estados o ideales, ¿no? Ideales que se crean y tienes que tener como todos sanados o en orden para poder estar bien, que digamos, ¿no? Para que la gente lo pueda entender. Exacto, exacto. En un ideal marca lo que es nuestra vida llevado a esas imágenes arquetípicas, diría Jung. Eh, Incluso es mucho más el complejo, digamos, es mucho más complejo el concepto de arquetipo. Estas serían interpretaciones arquetípicas desde lo junguiano. Sí que es este trabajo profundo, como bien decía, donde vamos sanándolo y vamos encontrándonos y que nos da la posibilidad de observarnos en conciencia. ¿Son alcanzables? No, porque nos manifiesta un ideal, como los dioses. Es decir, como nos manifiesta este lugar de los dioses hacia las culturas antiguas, es lo mismo. Ese Dios en todo lo que hacía, en la omnipresencia, ¿es alcanzable siendo humanos? No, en algunos puntos, por supuesto, ahí podríamos entrar en todo un debate. Sí que no es alcanzable, donde, como diría Jung, ya creernos un Dios ya es algo patológico. Eso ya es otro tema. Bueno, esto es lo mismo. Es alcanzar ese ideal de infancia. ¿Se llega? No, porque tenemos una historia que ya viene limitada por mandatos, porque tenemos una historia donde nos pasaron cosas que nos generan dolores, memorias incómodas, por ende ya la perfección nos alcanza. Es el desafío de poder guiarnos a partir de ello e ir sanando e integrando. Sí, aquí te da una hoja de ruta, porque, por ejemplo, me hablabas del arquetipo alquímico, que tiene que ver más con la sexualidad. Si tienes algún conflicto en ese área, pues sabes que a lo mejor tienes que trabajar esa parte, ¿no? Y desde ahí, pues todo lo que esté englobado por ese arquetipo. Exacto. Vale. Y por ejemplo, también para bajar conceptos más a tierra y que todo el mundo lo pueda entender, ¿qué es la masculinidad hegemónica? Que tú muy bien has acuñado antes, pero para que todo el mundo lo comprenda. Bien, gracias allí. La masculinidad hegemónica denomino a la forma de ser varón preponderante, determinada en forma mayoritaria. Yo soy de quienes cree que dice, ¿qué es ser un hombre? Que me gusta muchísimo esa pregunta, ¿qué es ser un hombre? Mm. Para mí hay tantas definiciones como hombres existen. Cada uno, al hacer consciente su masculinidad a partir de su propia historia, tiene su propia definición. La masculinidad hegemónica es esa definición general vendida que viene por default en el sistema. Es ser hombre es esto, es trabajar, ser duro, no llorar, lo que le haya tocado, sí que tiene todos estos preceptos que viene, como digo, por default, lo hegemónico, lo patriarcal, si se quiere, que muchas veces se menciona, así que es mucho más grande el concepto de patriarcado. Si hablaríamos la masculinidad hegemónica es la versión de masculinidad que el patriarcado nos, nos dice. Eso como la masculinidad hegemónica a entender. Claro, porque a mí, por ejemplo, para que no me gusta utilizar términos muy específicos porque la gente parece como que desconecta, ¿no? Yo, por ejemplo, lo sabía, comprendía el concepto, pero a la hora de divulgar o de que tome conciencia la gente, me gusta hablar en palabras muy llanas y muy sencillas. Y si hay algo que no se puede explicar, pues cojo y explico lo que significa esa palabra. Entonces, si tuviéramos que sacar un sinónimo de masculinidad hegemónica para que
al decir la palabra la gente lo entendiera, podríamos decir que es como una especie de macho alfa que se diría. Exacto, exacto, sí, ¿Ves? Pero, por ejemplo, macho alfa en la sociedad sí que se entiende lo que es, ¿no? Entonces, sí, es más, es eso, a mí es que me gusta eso de que cualquier persona que lo vea, aunque no esté metido en esta onda de pensamiento, que se para a pensar y diga, ostras, pues es verdad, tal. Porque a ti no sé si te pasará con otras cosas, que cuando ves muchos tecnicismos o, o empiezas a hablar con un vocabulario muy técnico, te aburres, porque dices, vaya, no entiendo lo que dice este tío, desconecto mentalmente. Sin embargo, si hablas, le tocas el dolor y hablas con un mensaje más llano, pues seguramente la persona lo va a entender mucho más y va a conectar contigo, que es lo importante. sí, 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 eso es tal cual y gracias por traerlo y que tiene mucho que ver con, lo relaciono constantemente con el trabajo de las masculinidades, ya que en la inmensa mayoría de los varones que llegan a un trabajo no han tenido un camino previo, muchas veces la primera herramienta, desde el concepto y desde la vivencia personal, desde lo propio, como también es válido desde quienes trabajamos en el servicio y sentimos acompañar procesos de masculinidad, hacia qué público trabajamos, porque es tan amplio que hacia dónde vamos. A mí me gusta trabajar desde los talleres de ciclicidad, por ejemplo. Es muy cierto que los talleres de ciclicidad y estos aspectos arquetípicos suele llegar un varón que ya tiene un proceso de trabajo previo o que viene empapado en el tema y que viene trabajando con más profundidad en esta búsqueda de significados. Y el círculo, mi búsqueda es diferente. Yo digo esto de, aquí sueño que exista un círculo de varones en cada taller mecánico. Me gusta llegar al punto de lo social profundo, llegar a esos ámbitos donde comúnmente no llega un círculo de varones y donde estos varones llega y muchas veces se dice, bueno, no llega porque no quieren, no les interesa, no saben que existe. Es decir, no saben que existe darnos esta posibilidad y que vuelva a lo mismo, es escucharnos. Acá no es una receta, no es una forma, no es un frasco de decirte, no, bueno, yo tengo la manera de un círculo. No, para nada. Un círculo de varones es generar un espacio de encuentro consciente. ¿Qué es consciente? Donde nos sentamos y nos disponemos a hablar de nosotros mismos, escucharnos, respetándonos y sentir fuertemente que no hay un juicio, que el otro no nos está enjuiciando y eso me permite poder desenvolverme. Bueno, sembrar esos espacios para mí me resulta fundamental, poder sembrarlos y sobre todo en los ámbitos de mayor vulnerabilidad y de mayor presión es donde yo considero que más tienen que estar, donde está esa posibilidad de cambio. El ejemplo del taller mecánico, sin embargo, en los contextos sociales, de poder llevarlo un círculo de varones en, bueno, en un ámbito social vulnerable. Aquí me sucede en Buenos Aires, de poder trabajarlo en espacios sociales fuertes, en barrios humildes, de poder trabajarlo, me gustaría muchísimo en cárceles, por ejemplo. Bueno, es fundamental para mí el poder traer esto hacia esos lugares. Eso que comentas, yo también muchas veces lo he pensado, que dices, ostras, ojalá, no sé, en un círculo que a lo mejor no se habla nada de esto, ¿no? Les llegara esta información o en un sitio que no te lo esperas pudieras hablar de estas cosas. ¿Sabes? Yo creo que es la fantasía a lo mejor de muchos de decir, wow, ojalá esto. Yo creo que ahí también lo que pecamos, o por ejemplo lo que me pasa a mí, es que piensas que tú tienes como un nivel de conciencia que el resto no tiene, ¿no? Es un poco así de que te crees, no decirlo mejor, ¿no? Pero yo sí que lo veo un poco de, a ver si me sale la palabra, de que piensas que el resto no lo va a comprender, pero tú sí. Ujú. ¿Sabes? Es un Sí, poco así a lo mejor arrogante, pero a mí me pasa mucho porque yo estos temas los suelo tratar con gente
que veo que va a saber valorarlo, porque si no tiene ni idea o no lo va a valorar, hablamos de otra cosa y ya está. Porque pienso que son temas muy profundos y a la hora de hablarlos pues tiene que ser con alguien que esté preparado para escucharlo. Bueno, eso que dijiste allí es tal cual. Para mí, lo más importante, más que la preparación para escuchar, es escuchar. Sí, eso Es está. encontrarte con un otro que va a escucharte. Como, a su vez, tú estar predispuesto a escuchar. Mm, Y me encanta porque es una experiencia en la que sin dudas vas a sorprenderte. A sí. mí me ha sucedido en estos contextos y en mi vida he tenido, recuerdo vivencias sumamente gratas y hermosas en España, justamente, cuando hace unos años tuve la posibilidad de viajar y ahí tuve de los aprendizajes más lindos de mi vida, que viajé por la zona de Málaga, Mm, en que estuve allí en una casa de acogida en Alosaina y, y en ese lugar, por ejemplo, poder encontrarme con personas, que luego por supuesto lo he estado en mi vida, pero esto de alguien predispuesto a escuchar y encuentras a alguien que ha vivido toda su vida en el campo, con una escolaridad baja y que le hablas del alma, del espíritu, de la canalización, de lo que quieras. Y la otra persona te da una devolución mucho más simple y te dice, claro, como la flor, que, y te quedas como, exacto, ¿no? Es tal cual lo que dije yo, esta persona lo entendió todo. Y volvemos a esto del bosque. Es la conexión con lo natural, con lo esencial de nosotros y cómo la integración es este punto. Como por momentos vas a tener contextos de llevar estos términos a aspectos donde aquel círculo más erudito e ingresado en la espiritualidad lo comprenda, y como tú decías, aquel que toda persona y que esté en un ámbito diferente pueda comprenderlo desde palabras más simples. Bueno, lo mismo nos sucede con cualquier tipo de este trabajo. Eh, Podemos estar en lugares donde decimos, bueno, claro, porque es una contemplación y llenar mi mente de conceptos y formas, y me estoy olvidando que es mucho más simple, que si me pongo a abrazar un árbol, a observar cómo se abre una flor, voy a entender muchísimo más que varios libros y voy a llegar a la misma conclusión. Bueno, eso está en esta magia de poder entenderlo, contemplarlo, y en mi caso, que me apasiona las historias de la masculinidad y las propias definiciones, es poder aproximarme a esas historias de estas personas, de historias que yo no he vivido. Entonces muchas veces estas historias que han sido duras, que han sido, que han golpeado a las personas, esos golpes les ha generado unos darse cuenta que hay muchas personas que han llegado al mismo lugar que yo a través, desde la hostilidad, quizás. Sin embargo, han llegado a ese lugar. Han tenido esa experiencia cercana a la muerte, por ejemplo. Hay un español que habla fantástico de esto, Emilio Carrillo, que me gusta mucho su trabajo, y que habla mucho a partir de él mismo, su despertar es a partir de una experiencia cercana a la muerte. Bueno, tiene mucho de esto. Entonces, estos contextos con estos varones en vulnerabilidad que ha tenido experiencias cercanas a partir de la violencia, a partir de algo exacerbado, y los escuchas y, como se diría acá, la tienen re clara. Los escuchas y es como, wow, es lo mismo que estoy diciendo yo, la diferencia es que mi lugar fue por otro lado y él se dio cuenta a los golpes. Sin embargo, esto de la oscuridad y la luz están a un solo paso. Entonces, bueno, es muy bueno acercarse a mi criterio a esos ámbitos que nos traen constantemente el recuerdo de que somos reflejo, estemos donde estemos. Sí, y también es un aprendizaje de darte cuenta de que a lo mejor lo que tú comentabas, que no todos los sitios, a todos los sitios se llega con los libros, es decir, que a lo mejor tú te piensas que si esa persona no se ha leído los mismos libros que tú, no va a pensar igual que tú, y eso es una mentira, o sea, a lo mejor ha tenido otras experiencias que le han hecho cambiar el chip que decimos,
y a lo mejor llega a la misma reflexión, ¿sabes? Pero yo creo que sí que eso es a todo el mundo nos pasa que a lo mejor en ciertas cosas que son profundas pensamos que poca gente las va a saber comprender o apreciar, y a lo mejor hay mucha gente que sí. Lo que pasa es que tú prejuzgas y dices, no, este no lo va a saber. Y luego cuando rascas un poco, dices, ah, pues mira, sí. Exacto, incluso esto que decías, yo entiendo que se llega siempre a través de la vivencia. Mm, Tenemos vivencias más livianas, otros han tenido historias y vivencias más fuertes. Sí que es a través de la vivencia y te debe suceder seguro que podemos leer todos los libros, podemos entender el concepto y cuando salimos a la cancha nos pasa lo mismo. Es decir, vamos a la vida y decimos, pero ¿cómo puede ser si estoy evaluando las aptitudes, consecuencias, formas y cuando encaro este proceso, este desafío, este vínculo, pasa lo mismo? Me veo en una espiral, en una vuelta. Porque es la experiencia, es la acción. Incluso los muchos libros nos coartan de eso, porque a veces nos pueden generar estar a la defensiva o en la búsqueda de la previsibilidad o estar en el temor a la acción, olvidándome que la acción es la que me da esa conciencia. Y estas personas, como lo aprendí en España, que daba la acción y que se levantaban todos los días, cuidaban de sus cabras, estaban allí conectando con la naturaleza, labrando la tierra, haciendo la comida. Eso era acción, acción, acción. Entonces era un encuentro constante con la naturaleza, con ver la transformación de lo natural, con apreciar el día y la noche, no solo porque nos quedamos y decimos, ah, ¿dónde está Acuario? ¿Dónde está Saturno? No, sino porque dependían del día y de las temporadas para sus cosechas y resulta que tenía un conocimiento mucho más grande de la biodinámica y de la naturaleza y de cómo impacta en mi vitalidad y en mis ciclos que leyendo el libro. Entonces le hablaba de ciclicidad y de inmediato me decía, claro, porque el invierno hay días de menos sol, entonces me lleva más hacia adentro y hacia la conexión con mis emociones, con mi plano interno. también. Claro, ¿dónde lo leíste? No, no lo leí. Es obvio, te dice. No Wow. tiene que ser un... Harías así seguro, dirías, hostias, ¿no? Yo me quedaría de piedra. Si yo con una persona que tú piensas que no va a comprender nada de lo que vas a decir, le dices eso y te devuelve lo otro, yo es que me quedo ahí de piedra. Porque, Exacto, exacto. Y me demuestra y me recuerda cómo de nuevo el recuerdo de la conexión con la naturaleza que somos es lo más importante. Eh, es esto de, volvemos a esta autorregulación. Puedo hacer todos los talleres de mindfulness y de cómo respirar para autorregular. Soy de los que creen, anda, ve y abraza un árbol en un contexto tranquilo y quédate un rato, es el mejor taller de mindfulness que vas a alcanzar. Bueno, es lo mismo. Es estas personas ahí habitando estos espacios, también de, por supuesto, la comunicación con menos estímulos externos, menos pantallas, menos 5G y todo esto que facilita esos procesos. Pero sí, lo ultra recomiendo y de lo que traías, salir a compartirlo y llega, sin dudas que llega. De todas las personas, no, por supuesto. Entonces también es importante para nosotros como sembradores el recuerdo de desde dónde lo hacemos. En tu caso, gracias en esta comunicación e ir trazando líneas y encontrando y posibilitando estos espacios, seguramente nace desde un atractor tuyo, desde el corazón. Entonces recordar esto porque cuando salimos a esta cancha, hay personas que no les va a importar y personas que les va a encantar y van a estar en este camino. Es la clásica, como hay un video que circula ahí en un reel de un violinista, recuerdo que está tocando, y que es un violinista que esa noche tiene un concierto sumamente caro para el acceso y que está tocando en una estación de subte y que nadie para escucharlo y que siguen adelante y que en el concierto están todos aplaudiendo.
bueno, esto es lo que pasa y diríamos, entonces no voy a la estación de subte. No, esa es la situación cómoda. Es ir a evitarlo recordando que justamente van a frenar uno o dos que se van a enterar de la existencia de esta música, de cómo toca, de quién eres y demás, gracias a esto que siembras, y quizás la mayoría, porque obedece a lo hegemónico, no prestará atención o no le interese. Mucho. Bueno, Sí, sí. sin embargo, son esos espacios donde estás sembrando esa nueva opción para estas personas que sí están frenando, como tampoco subestimar a aquellos que lo escucharon. Porque algo que pasa y lo veo constantemente en la masculinidad, y me pasó a mí en mi proceso, que comienzo a encontrarme con nuevos conceptos, buscando nuevas formas, y el entorno de, como digo yo, el fútbol de los jueves, el entorno de amigos, comienza a alejarse, porque no, bueno, ya pregunta mucho, ya cuestiona, ya no le gustan tanto los chistes. Entonces, no lo invitemos y comienzan a dejarte solo. Sin embargo, tú sigues en ese camino. Cuando ellos en un momento están pasando alguna situación de su vida, se sienten mal, algo está pasando, a mí me sucedió, venían y tocaban el hombro y me decían, ¿qué es eso que estabas haciendo? ¿O cómo es? Porque hoy, o están buscando a alguien que los escuche, hey, ¿cómo era? Lo mismo pasa en esto. Mm, Cuando sales afuera, dices, uy, no le llegó, espera, porque es una siembra. sí. Cada uno, esa planta, como el que tengo acá, el brote de conciencia detrás, sale en el momento en que tiene que salir. Y cuando sale, llega. Entonces puede que estés sembrando algo gigante en la historia de esa persona y no lo tenemos en cuenta. Y bueno, cambia vidas, sin duda. O ayuda en momentos álgidos, porque muchas veces, y lo llevo a los varones, tenemos que llegar al límite para permitirnos ese pedido de ayuda o para el recordatorio de aquello que ese chico nos dijo o para saber que esa opción está. Tengo que llegar al límite, es decir, por ejemplo, esto que volvemos a traer del límite del suicidio. Estoy ante esa situación y ahí ante el límite digo, uy, cierto que estaba esto, y me comunico y contacto. Bueno, ese es el grado de siembra. Puede que alguien lo esté ayudando en una situación muy fuerte y, y está buenísimo. Si uno solo sale ayudado, el trabajo es perfecto. Claro, y a cada uno esa siembra, pues le dará, lo que tú dices, dará resultado cuando toque realmente. A lo mejor le toca cuando pase un momento muy duro y diga, ostras, pues tengo que cambiar. Ahí se acordará y dirá, ostras, es verdad que me pasa esto, tengo estos conflictos. Y ahí cambiará y a lo mejor lo escuchó hace 5 meses o un año. Pero como no le dolía su situación, pues no decidió cambiar. Sin embargo, ahora está en una situación más difícil y dice, bueno, pues sí que tengo que cambiar. Y ese trabajo pues se ha recogido. Pero es como una planta, tú no pones la Exacto. semilla y sale el árbol enseguida así. Va creciendo poco a poco, ¿no? Tú no lo ves. Los primeros días no hay nada. Dices, madre mía, esto no va a salir aquí. Y poco a poco, al final, se hacen árboles de varios metros. Pero claro, es día a día. Exacto, sí, sí. Y bueno, Daniel, lo cierto es que nos ha quedado, la verdad, un buen fragmento, unos 52 minutos que tenemos. Luego voy a parar aquí de grabar y lo resubiré a YouTube, haré shorts y demás, y a ti te pasaré el vídeo y también te puedo pasar un WeTransfer o, bueno, o el documento para que lo puedas tener y si lo quieres publicar sin problema. ¿Vale? Bueno, genial, hermano. Sí, sí, sí. Pues estupendo, te mencionaré, ¿sabes? Y nada, lo verás por Instagram y demás redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, hermano, por esta invitación y por esta siembra que estás haciendo, que es muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, a ti también. Bueno, Nos vemos, que ande muy hasta lindo. luego.